La verdad que estoy contenta porque en la semana del 65 aniversario de nuestro sindicato, de la fundación de nuestro sindicato, que se cumple el viernes, bueno, fue entre el 27 y el 30, lo vamos a celebrar este viernes. Me toca presentar a una compañera que nos va a hablar del procedimiento para la negociación colectiva, yo como secretaria de la mujer y abogada laboralista, sé lo que cuesta, sé que es un mundo que el derecho sindical, como lo nombramos aquí, el derecho colectivo, como le decimos a los chicos en la facu, es complejo. La verdad que es un derecho donde hay más hombres que mujeres. Bueno, como nos pasa en general en actividades más duras, en núcleos más duros, cada vez hay más compañeras, a veces porque no quieren, a veces porque se dificulta, con lo cual para mí es un placer que una colega esté presente, y sobre todo porque, bueno, como ya saben, estos encuentros tienen perspectiva de género, por eso se realizan desde la Secretaría de la Mujer, de la Mesa Directiva Nacional de nuestro sindicato. Ahora les voy a contar un poco los datos de Viviana Manfredi, que es hoy nuestra expositora. Ella es abogada, residida en nuestra querida Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es asesora legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, o sea, es funcionaria de muchos años del Ministerio. Además es docente en Derecho del Trabajo, en la Facultad de Ciencias Sociales, está con el querido compañero Álvaro Ruiz. Además es docente en Elementos de Derecho del Trabajo de la Facu, de Derecho, y en la Diplomatura de Relaciones Laborales Colectivas del Sector Público en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Así que, bueno, no vale la pena que agregue más nada, sino agradecerte, Viviana, Muchas gracias, Fabiana. por esta exposición, y quedamos todos abiertos a escucharte. Vamos a hacer las preguntas después, que termine Viviana. Si surge alguna espontánea, como siempre, se hace, que viene al tema que se está hablando. Si no las hacemos después, bueno, ya lo sabemos, como hemos hecho todos estos, como si fuera una gran familia de AFIP. Bueno, muchas gracias, Viviana. No, gracias a vos, Fabiana, por la presentación, y la verdad que sí, es un placer para mí estar acá compartiendo mi experiencia. Tengo más que la parte técnica, es la parte de toda mi experiencia y todo lo que yo sé y aprendí en estos años, en la práctica, más que nada del derecho sindical. Bueno, como dijo Fabiana, entré muy, muy jovencita al Ministerio de Trabajo, fue mi primer trabajo como abogada, y entré directamente en el derecho colectivo, en el mundo sindical, así que para mí es lo que sé hacer, y es lo que me gusta transmitir y enseñar. A mí me encargaron que yo les explique un poquito de qué se trata esto del procedimiento de la negociación colectiva. ¿Cómo arranca esto de celebrar un convenio colectivo de trabajo? Hay una ley específica, que es la ley 23.546, que es la que regula este procedimiento. Nosotros, esta ley es una ley ya vieja, pero la utilizamos muchísimo y la utilizamos siempre, porque es la que ordena este procedimiento. ¿Cómo empieza esto, digamos? ¿Cómo arrancamos para que haya un convenio colectivo de trabajo? Desde ya les digo que es una ley que se utiliza tanto para convenios colectivos como para acuerdos colectivos, ¿sí? Los acuerdos se hacen en el marco de un convenio grande, digamos, general. Ahora hay muchos acuerdos porque corren detrás de la inflación, y también utilizamos esta ley, ¿no? Le da el marco legal a este procedimiento.
¿Cómo empieza esto de la negociación colectiva? ¿Cómo puedo yo arrancar un procedimiento diciéndole a la otra parte que quiero celebrar un acuerdo o un convenio colectivo de trabajo? La ley lo que dice es que tiene que haber una notificación de una de las partes a la otra, ¿sí? Una notificación fehaciente, con copia al Ministerio de Trabajo, ¿sí? La otra parte tiene la obligación de responderla. En esa notificación va a estar quién es el que inicia este procedimiento, a qué sindicato o a qué parte representa y qué materia es la que quiere negociar. Supongamos, sindicato de la industria o asociación de la industria lechera, el secretario general en nombre de este sindicato requiere negociar con la Cámara Lechera la celebración de un acuerdo salarial nuevo, de una renovación de un convenio nuevo o lo que sea. Para empezar un poco a meternos en lo que son los convenios colectivos de trabajo, si ustedes puedan ver un poco de qué se trata esto del ámbito de aplicación de los convenios, en general, y para que puedan entenderlo, existen 3 tipos de convenio. Y es muy importante que entiendan la diferencia, porque en función de esa diferencia nosotros vamos a ver el ámbito de aplicación. Cuando yo digo que existen 3 tipos de convenios, me refiero a quién está sentado en esa mesa de negociación cuando empieza este procedimiento. De un lado tenemos el sindicato con personería gremial. Yo no sé si ustedes vieron un poquito de derecho sindical, pero hay una diferencia entre lo que es un sindicato con simple inscripción y lo que es un sindicato con personería gremial. Los sindicatos con simple inscripción son todos aquellos sindicatos que empiezan formándose como una organización y necesitan una inscripción especial del Ministerio de Trabajo para ser reconocidos como sindicato. Ese sindicato, con lo que nosotros llamamos simple inscripción, simple inscripción, digamos, tiene determinados derechos, pero no tiene los derechos específicos de negociar un convenio colectivo de trabajo. Cuando el sindicato obtiene esa simple inscripción, después lo que quiere obtener o por lo que va es por la personería gremial. Esa personería gremial sí le da derechos exclusivos según nuestro modelo sindical argentino. Creo que ustedes deben haber visto esto de las características del modelo sindical, la unicidad y la concentración, esto que para nuestro modelo sindical solo hay un sindicato que concentra, por eso unicidad y concentración, un solo sindicato con personería gremial que concentra derechos exclusivos, entre los cuales está celebrar un convenio colectivo de trabajo. Además de esta ley, la 23.551, que habla de los derechos exclusivos de los sindicatos con personería gremial y refiere específicamente a celebrar convenios, hay otra ley mucho más específica, que es la Ley de Negociación Colectiva, que se refiere claramente al sindicato con personería gremial como entidad representativa de los trabajadores a la hora de negociar un convenio. Ya la ley, en la 14.250, en el artículo 1, hace esta diferenciación y dice, ¿quién puede celebrar un convenio colectivo? Y ahí en el artículo 1 dice el sindicato con personería gremial. Entonces está directamente esta ley que es específica en la materia de negociación colectiva, está excluyendo los sindicatos con personería gremial. Volviendo un poco a esto de los tipos de convenios, para que ustedes vean la incidencia que tiene en la práctica según qué convenio yo me siente a negociar. El convenio colectivo de trabajo tenemos entonces, por un lado sindical, el sindicato siempre con personería gremial. Por el lado de la empresa, y ahí es donde vamos a marcar la diferencia, puede sentarse o bien una empresa, que va a dar como resultado un convenio colectivo de trabajo de empresa, o un grupo de empresas que va a dar como resultado un convenio colectivo de trabajo de grupos de empresas. Por ejemplo, el ejemplo práctico que siempre pongo es el de las telefonías móviles, que está Movistar, que está, en su momento estuvo Claro, ese es de grupo de empresas. Y el más importante para nuestra legislación y para nuestro país es el convenio colectivo de trabajo de actividad. ¿Quién se sienta en representación de la empresa, de la parte empresaria en este convenio? La Cámara Empresaria. ¿Por qué digo que este es el más importante para nosotros? Porque todo lo que se pacte en un convenio colectivo de actividad va a ser aplicable a toda esa actividad. ¿Me van siguiendo o voy muy rápido? ¿Vamos bien? Bien, seguimos. Ustedes me van preguntando, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo que es el más importante?
Porque dentro de una actividad, cuando se celebra un convenio colectivo de trabajo celebrado o suscripto entre el sindicato con personería gremial y una cámara empresaria, o dos cámaras o tres, pero que es de actividad, porque el Ministerio de Trabajo hizo un control de legalidad y así lo determinó, cuando cada una de las partes acreditó esa legitimidad, si yo tengo un convenio colectivo de trabajo de actividad, lo que se va a aplicar en esa actividad es lo que ese convenio dice. Es obligatorio para las partes. ¿Por qué digo que es obligatorio para las partes? Puede, por ejemplo, no sé, yo tengo un kiosquito de la esquina de mi casa y se hizo un aumento salarial, un acuerdo salarial de comercio que lo acaban de firmar ahora, hace poquito en agosto se hizo el aumento, se firmó el aumento de comercio. ¿Puede el señor del kiosquito de la esquina de mi casa decirle a su empleado, no, la verdad es que yo no fui al ministerio, yo no arreglé nada con ningún sindicato, yo arreglé con vos que te pagaba esto y esto te puedo pagar? No, porque como el convenio es obligatorio para toda la actividad, ese señor del kiosquito de enfrente de mi casa no va a poder aplicar otros salarios que no sean los que se celebró en el marco de ese convenio. Fíjense lo importante que es un convenio de actividad que termina siendo ley. Una vez homologado y publicado en el boletín oficial, ese convenio es ley para la actividad. Obviamente, si no lo cumple, caerá una inspección del Ministerio de Trabajo, se le hará una multa por no liquidar los salarios como corresponde y demás. ¿Cómo se llama la figura esta de el convenio de actividad es aplicable a todos, aun cuando yo como trabajador no sea un afiliado al sindicato, o aún como yo, parte empresaria o empresa, no esté adherida a esa cámara? Esto tiene un nombre bastante técnico que se llama efecto erga omnes. Es una palabra en latín que quiere decir a todos. Es muy importante que ustedes entiendan la importancia, valga la redundancia, que tiene este efecto cuando yo tengo un convenio de actividad homologado por el Ministerio de Trabajo, publicado en el boletín oficial. Ese convenio es obligatorio para toda la actividad. Si es de actividad y tiene un ámbito, supongamos, para toda la República Argentina, como pasa con comercio, el señor del kiosquito de Jujuy, como el señor del kiosquito de Tierra del Fuego, va a tener que aplicar el acuerdo salarial que se celebró, sentaditos todos en el Ministerio de Trabajo, la parte sindical en representación de comercio, la Federación de Comercio y las cámaras de comercio. Ese acuerdo que se celebró en el Ministerio de Trabajo, que el Ministerio homologó, que se publicó, es obligatorio para toda la República Argentina. Fíjense la importancia que tiene un convenio de actividad. Cuando yo dije recién un convenio de empresa o grupo de empresa, también es importante, pero ese convenio de empresa se va a aplicar a los trabajadores de esa empresa. Y ese convenio de grupo de empresas se va a aplicar solamente a los trabajadores de ese grupo de empresas. Muchas veces en los cursos me preguntan qué diferencia hay entre un convenio de muchas empresas, de grupo de empresas, y uno de actividad. Hay una gran diferencia, esto que les acabo de decir. Si yo me siento en una mesa, 4 empresas de telefonía móvil, lo que yo celebre va a ser obligatorio para los trabajadores de esas 4 telefonías móviles. No va a ser para toda la actividad. Para que un convenio colectivo de trabajo sea de actividad, la Cámara Empresaria tiene que acreditar que es, como dice la ley, lo suficientemente representativa de toda la actividad para que después, cuando se siente y firme, eso sea obligatorio para todos. ¿Cómo hace el Ministerio de Trabajo para poder determinar si esa cámara es la más representativa de la actividad? Esto que yo les voy a contar no está en ningún libro, y les explico por qué. Esto lo fuimos haciendo, y ahí viene la experiencia, a medida que iban pasando los expedientes, íbamos decidiendo cómo armar esto de la legitimidad de la cámara más representativa. En un momento se reglamentó la ley, después se derogó esa ley, la ley Banelco, no sé si se acuerdan. El tema es que siempre faltó la reglamentación de cómo saber si una cámara es la más representativa de esa actividad. ¿Cómo lo fuimos resolviendo con el correr de los años? Por eso les digo que no está en ningún libro, pero así lo hacemos hoy, y lo fuimos modificando a medida que íbamos viendo en la práctica si funcionaba o no. Pedíamos el listado de empresas adheridas a esa cámara. ¿Cuántas empresas tenía esa cámara adherida para saber si representaba toda una actividad? ¿Qué nos pasó? Funcionó hasta que, supongamos, un día, cuando la Asociación de la Industria Lechera quiso celebrar un convenio de actividad, vino Sancor, La Serenísima, y si uno cuenta 2, decimos no,
2 empresas no son lo suficientemente representativas de toda una actividad. Pero resulta que esas empresas eran las más grandes empresas lácteas de Argentina. Entonces les empezamos a pedir la cantidad de trabajadores. Esto es real, ¿eh? Reuniones diciendo, pará, son 2, entonces si nos limitamos al número, no va. Pero tienen un montón de trabajadores, de hecho son las más grandes. Entonces le empezamos a pedir cantidad de trabajadores. ¿Sí? La cantidad de trabajadores nos ayudaba a determinar si realmente esa cámara era representativa. ¿Qué nos fue pasando con el correr de los años? Nos mintieron. Nos decían que Juan Gómez estaba 2 veces, y la verdad es que empezábamos a mirar, muy difícil, en ese momento era papel, el expediente, estamos hablando de leer y leer y leer, entonces les empezamos a pedir el quill. Era una manera también de que nos demostraran, pidiendo el quill, que esos trabajadores realmente existían. Hoy estamos hasta ahí, llegamos hasta ahí, ¿sí? Pedimos oficios a veces a la FIP también para ver qué cantidad de trabajadores hay en la actividad, pero en general con estos datos nos manejamos. No son muy prolijos, pero es lo único que tenemos como para saber si esa cámara es la más representativa de la actividad. ¿Cuánta importancia tiene esto? Muchísima. Porque imagínense que yo recién les dije que lo que firme esa cámara obliga a las empresas, si hablamos de un convenio que tiene ámbito de aplicación nacional, a todas las empresas de toda la Argentina. Imagínense si el Ministerio de Trabajo comete un error y deja entrar una cámara que no representa a todas las empresas de la Argentina, estamos en un problema. ¿Por qué estamos en un problema? Porque nos ha pasado. Van a venir empresas y van a decir, a mí no me representa. O el mismo sindicato va a decir, no, esta cámara no es la más representativa, yo no me quiero sentar con ella. ¿Sí? A mí me ha pasado hace muchos años, en un expediente del Sindicato de Taxis de Córdoba, en donde el sindicato dice, esta es la más representativa, hacemos todo el estudio que les cuento exhaustivo, aparece una segunda cámara y dice, mentira, no es la más representativa. La más representativa soy yo. Y ahí hacemos lo que se llama cotejo de representación. Engorroso, largo, no le sirve a nadie, la negociación se para. Ustedes piensen que nosotros del Ministerio fomentamos la negociación colectiva, porque nos interesa que se celebren acuerdos colectivos, convenios colectivos. ¿Cuál es la función del convenio colectivo? Mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores. El convenio tiene como piso la ley de contrato de trabajo. Todos los convenios son superiores a la ley de contrato de trabajo. Al Ministerio no le sirve para nada tener un expediente parado 40 años peleándose 2 cámaras, al sindicato mucho menos. Así que la verdad es que la idea es que ese convenio llegue a su fin, digamos, se homologue y salga publicado para que sea aplicado. No nos interesa entrar en ese juego. Así que por eso les digo que es tan importante que esa cámara, de acuerdo a lo que nosotros tenemos como documentación acreditada, sea la más representativa. Puede pasar que un convenio tenga varias cámaras. A veces no es solo una, a veces son 2 o 3. También está bien. También está bien si está debidamente acreditado en el expediente que esto es así. ¿Sí? Entonces, volviendo al principio, es muy importante que entiendan qué tipos de convenio colectivo de trabajo puede haber. Tenemos el de empresa, el de grupo de empresas y el más importante para nosotros, que es el de actividad. Y en función de qué tipo de convenio colectivo de trabajo yo celebre, va a determinar eso qué ámbito va a tener ese convenio. ¿Sí? Volviendo al proceso, ¿alguna duda, algo que me quieran preguntar? ¿Vamos bien? Yo no los veo porque quedé como yo en mi pantalla, pero no sé si toqué algo yo o es así. Debo ser yo, ¿no? Sí. No, se configuró así. Ah, No, nosotros somos la FIP, que tenemos... tienen convenio ustedes, ¿no? Sí, un convenio donde tenemos una sola empresa, es un organismo, digamos, hablo de la Sí. Está que es el Ministerio de Trabajo, que es un organismo, y es el único de actividad, no de recaudar impuestos, porque muchos organismos del país recaudan impuestos, pero a nivel nacional sí es el único. Y entonces es como un mix de todas esas 3, digamos, por actividad, Claro, por empresa y por grupo de empresa. grupo de empresa, porque es una sola. Sí. Nosotros, digo, por eso las características de nuestras negociaciones son, también hay acuerdos
parcial y después de convenio. Lo que sí tenemos en el ámbito de la negociación, cuando se establece un conflicto, sí tenemos en el ámbito de nuestro convenio colectivo alguna cosa, un instrumento que se llama Comisión de Conciliación, está puesto en el convenio, ¿no? Que antes Sí, es como un organismo de mediación previo al conflicto, como un organismo de autocomposición. Es como un órgano paritario de emergencia Claro. que establece al momento de que si, bueno, antes de llevar adelante un conflicto, se aparece con tiene relativa a hace 10 años de estar este punto. Entonces como que se administra al interior de las dos partes, ver si se puede solucionar un conflicto que sea, y después eventualmente sí, si no tiene solución ahí, sí se termina en el ministerio, o digo, es como un derecho previo a ir a un Sí, no puede ir a un muchos convenios lo tienen. Se llaman procedimientos de autocomposición de conflicto o de mediación del conflicto, que son los mismos convenios. Cuando se sientan a negociarlo, dicen, ¿qué va a pasar si todos queremos hacer un paro? Entonces tienden a crear un organismo dentro mismo del ministerio, que generalmente los miembros son miembros del sindicato y miembros de la parte empresaria, en donde ellos mismos regulan qué va a pasar con ese conflicto. Obviamente eso no descarta la ley, ¿sí? Está la ley de conciliación obligatoria, con lo cual si el sindicato, más allá de haber pasado por este procedimiento que prevé el convenio, puede tranquilamente hacer una huelga si quiere, porque el derecho de huelga es constitucional. Pero sí, la mayoría de los convenios tienen estos métodos de autocomposición de conflicto, los llaman de distintas maneras. Está bien, está bien, está bien. Quería preguntar por hasta dónde habían alcanzado esta forma en otros lugares. Pero bueno, nada más. Sí, la mayoría, esperen que voy a cerrar la puerta que se me escapó el perrito. Basta que yo me sienta a dar clases para que ella ladre. No ladren todo el día, pero basta que me vea acá para que ladre. Si tu pregunta era esa, lo tienen el convenio de ustedes, y te digo que el 99,9% de los convenios regulan la manera de cómo van a manejar el conflicto. Pero insisto, y es muy importante esto, no descartan la ley de conciliación obligatoria, ¿sí? No puede haber un convenio que prevea descartar una normativa como es una ley. O sea, podemos regularlo de la manera que querramos. Previo a ir a una acción directa, nos vamos a juntar 15 días antes, la mayoría dice esto, y si no, hacemos una huelga. Nunca se puede tocar por convenio colectivo de trabajo un derecho sindical, un derecho constitucional, perdón, como es el derecho de huelga. Ahí me están haciendo una pregunta, que es lo de UTI metrodelegados. ¿Sí? Sí, ahí estamos, ¿no? Sí, hace unos años sí. El tema es muy interesante, el tema de metros delegados. Metros delegados, la historia, no sé si la conocen, era un grupo de delegados, una comisión interna que no se sentía identificada con UTA. ¿Por qué no se sentía identificada? El tema del subte es una actividad insalubre. Entonces, este grupo de delegados, no importa la connotación política que tenga y demás, no vamos a entrar en eso, pero yo les cuento el trabajo del tema práctico para que puedan ver lo que pasó ahí. En realidad, cuando esta comisión interna, este grupo de delegados, no se siente representado por UTA, que es el sindicato donde ellos pertenecían, uno para ser delegado tiene que estar afiliado al sindicato de esa actividad, tiene que ser elegido en unas elecciones, por supuesto, por todos los trabajadores, pero además el delegado es representante del sindicato dentro de la empresa, de los trabajadores hacia la empresa. Los delegados no pueden cortarse solos. ¿Entienden lo que les digo? Ellos son la representación del sindicato, son el sindicato. Los delegados van a la sede del sindicato y le dicen, mira, tengo un problema en el subte, no sé, el tema de insalubridad no está funcionando, siento que los trabajadores están en riesgo, queremos hacer una medida de fuerza. Bueno, aparentemente lo que estaba pasando acá, cada reclamo que esta comisión interna quería hacer, algunos dicen que estaba politizada, otros no, por eso digo, no entremos en eso, porque si no se me va a ir el tema práctico, que es lo que me interesa. No, empezaron a cortarse solos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Empezaron a decir, mira, la verdad que UTA no nos representa, igual hagamos una medida de fuerza. Uy, me fui, ¿estoy aquí? No, está, yo te veo. Ah, bueno. Está. Se modifica. Estoy como en primer plano, menos mal que me pinté un poco, porque estaba tomando mate trabajando
como dije, voy a pintarme un poco, quedé como en primer plano. Entonces, ¿qué pasó? Es muy interesante el caso, para que ustedes puedan ver cómo es esto de la negociación colectiva también. Este grupo de delegados, que se llamó Metro Delegados, que estaban en todos los medios, lo que les pasó es que no sentían que ese sindicato lo representara. Entonces armaron su propio sindicato. Al principio, digamos, no lo hicieron, tomaban medidas directas, hacían medidas de huelga sin el consentimiento del sindicato, y eso es un grave peligro, ¿sí? Porque ellos representan al sindicato, y si bien el derecho de huelga, en el último fallo que salió de la Corte, Orellano, está, digamos, reconocido a los sindicatos con simple inscripción y con personería, que es una discusión mucho más profunda, no es un derecho individual el derecho de huelga, es un derecho colectivo. Con lo cual, cuando una comisión interna se separa del sindicato, no responde a las órdenes del sindicato, que en definitiva es a quien representa, es un peligro, porque esa huelga puede ser decretada ilegal. Y esos trabajadores pueden ser despedidos con causa. ¿Por qué digo con causa? Porque la empresa va a intimar, decir, venga a trabajar, es su obligación. Los trabajadores, si no, pará, a mí me dijeron los metrodelegados que vamos a la lucha, y en realidad no están amparados legalmente. Por eso digo que es peligroso esto de creer que una comisión interna tiene las facultades de un sindicato, no las tiene. Particularmente en el caso de los metrodelegados, como vieron que la UTA no respondía a sus reclamos, insisto, hay una parte que dice están politizados y demás, pero la realidad es que ellos arman su propio sindicato, ¿sí? Cuando arman su propio sindicato y van al Ministerio de Trabajo, lo quieren inscribir para obtener esa inscripción que yo les conté recién. La inscripción es un derecho constitucional, está en el 14 bis de la Constitución Nacional, el derecho de los gremios, con la sola inscripción, dice el artículo, en un registro especial. Con lo cual, el ministerio, con todo esto de la libertad sindical que deben haber visto, ¿puede negar la inscripción a un sindicato si ese sindicato cumple con todos los requisitos formales? No. El Ministerio de Trabajo no le negó la inscripción, la UTA reclama, y en sede judicial, no sabemos bien por qué, pero lo que dice el juez es, hubo una falla formal, no se notificó a una de las partes y demás, y todo vuelve para atrás. Entonces, en esa pelea entre que la UTA no quería ceder lugar y que el sindicato nuevo de metros delegados había obtenido la inscripción y después la personería, esto que me están preguntando, ¿es cierto que se juntaron los dos a negociar? Sí, fue la manera que el gobierno de la ciudad encontró, mientras se dirimía esta batalla legal, quién tenía la personería y quién no, quién podía y quién no, quién representaba a los trabajadores del subte y quién no, para evitar conflictos, porque acuérdense ustedes que cada vez que íbamos a tomar un subte, era un problema porque había paro todo el tiempo. Entonces, para evitar eso, el gobierno de la ciudad decide sentarlos a los dos a negociar. Un engendro, pero bueno, fue la mejor manera que entendió para levantar ese conflicto, o para por lo menos apaciguar las aguas. ¿Sí? ¿Qué más me están preguntando? ¿Qué postura toma el MISO cuando las empresas pueden manejar en forma monopólica un mercado en el que presionan acuerdos para la baja? Bueno, yo te puedo contar mi experiencia, yo no estoy muy participativa en esta gestión hoy, a pesar de todos los años que tengo, no estoy muy participativa. Sí te puedo contar mi experiencia hasta hace 4 años atrás, una cosa así, 5. De hecho, yo era jefa de asesoría, así que tomábamos decisiones con la directora en ese momento, que era la doctora Squire, no sé si la conocen, pero ahora la verdad que no, como les dije, no me he sentido muy cómoda en esta gestión, así que no estoy muy al tanto de cómo se están resolviendo las cosas hoy. Particularmente en donde yo fui jefa y en donde trabajé con la doctora Squire y la doctora Taola, no había convenios a la baja, nosotros no homologábamos convenios a la baja. Muchas veces uno dice, pará, pero yo tenía mi convenio anterior que a mí me decía que tenía un presentismo y ahora en el convenio nuevo me lo sacaron. Sí, porque tienen que mirar el convenio en su totalidad. Un convenio no se ve solamente en una cláusula. Quizás en esa negociación, en el Ministerio de Trabajo, donde es verdad, a lo mejor las empresas o la Cámara de Empresas dijo, mira, yo el presentismo no lo puedo pagar, pero el sindicato negoció otra cosa, ¿sí? No conozco, por lo menos en mi experiencia, acuerdos a la baja. La verdad que si a la baja es salarial, no puede ser. Y si hay alguna condición de trabajo que en su momento se logró y que ahora no, después en la negociación no está, seguramente debe ser porque hubo otra cláusula que sí se ganó, ¿sí? Nosotros cuando tenemos renovaciones de convenio, más allá de mirar la ley de contrato de trabajo, miramos el convenio anterior.
Yo cuando tengo un convenio que se renueva, miro automáticamente el anterior y digo qué había en el otro y qué hay en este. Y cuando nosotros tenemos un caso en donde, por ejemplo, no nos cierra alguna cláusula, supongamos en este caso que sea la baja, lo observamos. Insisto de nuevo, el Ministerio fomenta la negociación colectiva. Si yo tengo un convenio colectivo de trabajo que tiene una cláusula que viola el orden público laboral, supongamos, una jornada de 14 horas, por decir algo, no hay un sindicato que firme esto, pero para que ustedes lo puedan visualizar. Yo tengo un convenio colectivo de trabajo y tiene una jornada de 14 horas, yo no deniego la homologación, la ley me lo permite. La ley dice que cuando un convenio no cumple con los requisitos de fondo y de forma, o no cumple con esto o viola, perdón, el orden público laboral, se puede denegar. Yo no vi una denegatoria de homologación en mi vida. Insisto de nuevo, el Ministerio tiende y debe hacerlo, porque hay un montón de normas internacionales que así lo dicen, fomentar la negociación colectiva. Yo he observado 20 veces un mismo convenio, he tenido reuniones con las partes, porque me he dicho, doctora, no lo entendemos, y puede pasar, y nos hemos reunido, me han mandado bosquejos, se lo sé, porque la idea es que ese convenio salga. ¿Y por qué queremos que ese convenio salga homologado? Justamente por eso, porque lo que hace es mejorar las condiciones de trabajo de ese grupo de trabajadores. Y mucho más si es de actividad, mucho más. Una pregunta. No los veo, porque me veo yo misma toda pintada, pero díganme ustedes si me quieren preguntar algo, porque no los veo. Ahí estamos. ¿Cómo es tu nombre que no te veo? Ah, Javier. Breve. ¿Por qué Sí. UPCN y ATE firman en conjunto los acuerdos salariales del Estado? Bien, Creo que buena pregunta. si estamos supuestamente bajo el imperio de la personería gremial. Perfecto. ¿Por qué es la forma que asumen? Muy buena pregunta. Son nuestras paritarias siempre ese esfuerzo. Sí, muy buena pregunta, porque la negociación en el sector público, además de estar regida por otra ley, que no es la 14250, prevé la pluralidad sindical. Así como si yo celebro un convenio colectivo en forma privada con el sindicato de mecánicos, con el sindicato de camioneros, donde hay un solo sindicato, en el sector público, por la ley 24.185, se prevé la pluralidad sindical. Se prevé la participación de 2 sindicatos o más con personería gremial. En nuestro caso son los 2 sindicatos más fuertes. ¿Qué pasó cuando esto se determinó y se decidió? ¿Cómo hacíamos para saber quién tenía la mayoría, si UPCN o ATE? Se hizo lo que se llama un cotejo de afiliados. ¿Qué cantidad de afiliados tenía UPCN? Allá por el año 88, viejo esto, 98, ni me acuerdo ya. ¿Qué cantidad de afiliados tenía UPCN? ¿Qué cantidad de afiliados tenía ATE? En su momento dio, creo que ATE 20 y pico y UPCN 80 y pico, y eso quedó así. ATE lo reclama actualmente en la justicia. Creo que la justicia le da lugar a ATE y dice, vuelva a hacer el cotejo, porque lo que dice ATE, yo ahora tengo muchos más, y tengo más peso en esta negociación salarial, con pluralidad, pero nunca se logró, ¿sí? No sé si por una cuestión política o qué. La realidad es que UPCN hoy tiene la misma cantidad de afiliados supuestamente que en el año 80 y pico, y cuando se sientan a negociar sigue teniendo la mayoría. Por eso vos vas a ver que generalmente ATE o se retira de la mesa o no acepta la negociación, pero de todas maneras el convenio, el acuerdo se homologa porque UPCN tiene mayoría. Pero es muy importante tu pregunta, ¿por qué? Porque si no, no coincide con lo que les estoy diciendo. Vos me hablas de un modelo sindical con unicidad y resulta que está UPCN y ATE. ¿Por qué? Porque el sector público se rige por una ley distinta, que no es la 14250, y porque esa ley previó en su momento, cuando se hizo el armado de esa ley, la pluralidad sindical, la participación de 2 sindicatos con personería gremial. Inclusive te digo más, hay sectoriales. Esas sectoriales también participa el sindicato de esa sectorial. ¿Sí? ¿Algo más? La diferencia es que... Una Sí, consulta más. Mi sí. nombre es Santiago. Hola, No Santiago. sé- Hola, buenas tardes. No sé si escuché mal recién. eh, Uno como que tenía entendido que los que podían establecer una medida de acción directa eran los que tenían personalidad gremial. ¿Escuché mal o vos dijiste que también las simples simplemente inscriptas también? Mira, es así. Es una discusión que tiene libros. ¿Quién tiene el derecho de huelga? ¿El sindicato con simple inscripción o el sindicato con personería gremial? En realidad,
tenemos para hablar toda la tarde. Te lo voy a resumir con el último fallo de la Corte Suprema de hace un par de años, el fallo Orellano, y te lo cuento para que lo veas en forma práctica. Orellano era un señor que trabajaba en el Correo Argentino, en donde no estaba contento con el Correo Argentino, y dijo al sindicato: quiero hacer una medida de fuerza. Yo y un montón de compañeros. El sindicato dijo: yo no los avalo. No estoy de acuerdo con la huelga que ustedes hagan. ¿Sí? ¿Me seguís? El Sí. señor Orellano dijo: mira, a mí me dijeron que el 14 bis de la Constitución Nacional dice que yo tengo un derecho de huelga. Hizo su huelga igual, sin aval del sindicato. Correo Argentino lo intima a trabajar, porque vos cuando ejercés tu derecho de huelga, también tenés que saber que estás incumpliendo una obligación de tu contrato de trabajo. Por eso siempre tiene que estar avalado por un sindicato atrás. ¿Cuál es la obligación que incumplís? El ir a trabajar. Es una prestación. Vos dejás de cumplir tu prestación y no vas a cobrar tu salario. Generalmente, en un 100%, cuando esto pasa, lo primero que hace el sindicato, si alguna una vez fue a una huelga, vas a ver que es muy difícil que se les cuente el día de huelga. Pasó una vez en Docentes de la provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal, donde descontó los días de huelga. Ha pasado en Capital también, pero son casos muy políticos y muy largos, de huelgas larguísimas. Pero en el día a día, digamos, lo primero que hace el sindicato es decir: los días de huelga no se descuentan, porque si no, no empezamos ni a hablar. Y eso avanza. Lo que quiero decir con el fallo Orellano: cuando el señor Orellano decide hacer una huelga y el sindicato le dice: yo no te avalo, Orellano dice: a mí no me importa. Total, yo tengo mi derecho constitucional como trabajador y quiero hacer una huelga yo y un par más. El Correo lo intima a trabajar. Orellano dice: me baso en mi 14 bis porque yo el derecho de huelga como trabajador lo ejerzo y se terminó. Lo echan con causa. Echarte con causa quiere decir que perdés toda tu indemnización. Por eso les digo que también ojo con las medidas de fuerzas llevadas a cabo por un grupo de delegados sin aval del sindicato. Todo eso tampoco está avalado legalmente. Se corre el riesgo, esto que te estoy contando, de que se lo intime a trabajar y el trabajador en su desconocimiento dice: bueno, pero a mí el delegado me dijo que yo vaya a la huelga porque lo decidimos por asamblea. Así que ojo con eso. En el caso de Orellano llega a la Corte, y la Corte, ¿qué dice? Y esto se usa mucho hoy. No importa si el sindicato hoy, es una discusión mucho más profunda, dice la Corte, la haremos más adelante, pero no importa hoy si el sindicato tiene simple inscripción o personería, es un sindicato. Lo que está claro que el 14 bis está dirigido a los gremios. ¿Vieron? Si leyeron alguna vez el 14 bis, dice: los gremios tendrán, y empieza a describir los derechos colectivos que tienen, entre los cuales está el derecho de huelga. Entonces, lo que dijo la Corte es: no vamos a entrar en la discusión si un sindicato con personería puede o un sindicato con simple inscripción puede. Lo que está claro es que un trabajador solo no puede, que necesita un sindicato atrás como medida colectiva para que lo avale. Eso es lo que dijo la Corte hoy, con lo cual yo solita, acá sentada, mañana en el ministerio digo: no me pagaron las horas extras, mañana no voy a trabajar porque mi derecho constitucional me lo permite. Está mal. Es una visión errada de lo que es el derecho de huelga en nuestra legislación hoy. Está limitado nada más que a los sindicatos. Después entramos en una discusión si un sindicato con simple inscripción puede, o si un sindicato con personería. El de personería puede seguro. ¿Por qué se dice que a veces, o hay una parte de la doctrina que dice que el sindicato con simple inscripción no puede hacer una huelga? Insisto, lo estoy contando como el cuento de la Caperucita Roja, o sea, hay libros escritos sobre esto, pero para que ustedes lo puedan entender. Yo cuando empecé la charla, ¿qué les dije? Solamente pueden celebrar acuerdos colectivos los sindicatos con personería gremial. Así lo dice el artículo 1 de la ley 14250, o sea, ya la ley te está diciendo: la negociación la va a hacer el sindicato con personería. Si yo permito una huelga con un sindicato con simple inscripción, seguramente esa huelga se va a levantar, se va a hacer un acuerdo colectivo, ¿y quién va a firmar ese acuerdo? El sindicato con simple inscripción. ¿Cómo hago yo para homologar ese acuerdo en el marco de esta ley si no tiene personería? Esto ha pasado mucho en el Ministerio de Trabajo. Han venido sindicatos con simple inscripción, te han parado media fábrica, y la verdad que el sindicato no podía decir: bueno, la ley te dice que si no tiene personería no lo podemos resolver. No, la función justamente del ministerio es conciliar, es que ese conflicto se levante. Entonces, ¿qué se hacía cuando se homologaba ese acuerdo? Se decía: lo homologamos por excepción, con un sindicato con simple inscripción. Pero eso no quiere decir que ese sindicato quede legitimado a futuro para celebrar acuerdos que quiera, porque solamente pueden celebrar acuerdos colectivos los que tienen personería gremial.
¿Más o menos me entendiste? Muy bien, gracias. ¿O te mareé? No, para nada, no, porque había escuchado y me quedaba la duda. Pero Claro, yo claro. tenía entendido que era el que tenía personalidad gremial. Sí, para el Ministerio de Trabajo es el que tiene personería gremial, ¿eh? Muy pocas veces se abre una negociación o se abre una mediación, negociación más, o conciliación con sindicatos con simple inscripción. Pero es lo que te digo, ha pasado esto. Yo tengo una fábrica parada y el sindicato, con Unión Informática, por ejemplo. Unión Informática es un sindicato que no ha obtenido la personería, le costó mucho obtenerla, y ha hecho en su momento sus berrinches. Y nosotros no podemos decir desde el Ministerio de Trabajo, no tiene personería, la ley dice que tiene que tener, en ese sentido hay que resolver y ya. Pero bueno, son excepciones, se deja aclarado cuando se homologa ese acuerdo que eso no habilita a futuro un sindicato con simple inscripción a negociar colectivamente a futuro, o sea, se arma todo eso, ¿sí? Sigo un poquito más con el procedimiento, porque si no Mario después me reta, me llama ahora en un ratito y me dice, ¿viste procedimiento? Avanza un poquito Sí, más con el yo procedimiento. diría a los compas, Viviana, Sí, diría a los compas que esperemos un poquito las preguntas para más sí, tarde, las vamos anotando, así te dale. permitimos seguir. Dale, así avanzo un poquito, así no me mata Mario. Pero los entusiasmé, Fabiana, los entusiasmé un montón. Bueno, continuando un poco con el procedimiento, ¿sí? Teníamos que una parte le avisa a la otra y la otra contesta, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener presente es que una vez que esa comunicación se dio, ese intercambio se dio, se va a armar el primer acto, se va a dictar en realidad el primer acto administrativo, que es el de constitución de comisión negociadora. En este procedimiento va a haber 3 actos administrativos. Uno es la constitución de la comisión negociadora, el segundo es la homologación y el tercero es el registro de ese acuerdo o convenio. ¿Cómo es esto de la comisión negociadora o para qué sirve la comisión negociadora? Sirve para saber, a partir de que el ministerio dicta este acto administrativo, quién se va a sentar a negociar. ¿Esto qué quiere decir? El sindicato va a tener que decir cuáles son sus miembros negociadores. ¿Por qué digo miembro y no digo paritarios? Vieron que en todos lados dice la paritaria, el paritario. Eso técnicamente está mal dicho, no pasa nada, ¿no? Todos lo decimos y a veces yo también. En la tele dice, se cerró la paritaria de comercio. Bueno, está mal dicho, porque la comisión negociadora que vamos a formar para negociar un acuerdo o un convenio colectivo, no hay paridad. ¿Paridad qué quiere decir? No va a haber la misma cantidad de miembros del lado sindical que del lado empresario. No es necesario y no debería. Entonces, el sindicato nombra la cantidad de miembros que quiere. La parte empresaria, supongamos la Cámara, nombra la cantidad de miembros que quiere. Ahí se arma la comisión negociadora. Se cumple con un cupo femenino de un 30%, tienen que estar representadas las mujeres en un 30%, y se arma lo que se llama la comisión negociadora. En el caso que hablemos de un convenio de empresa, tiene que estar también sentado en esa negociación, después de la última reforma de la ley 2004, del año 2004, el delegado de personal. No se puede homologar ningún acuerdo o convenio de empresa, no de actividad, porque no vamos a llamar los delegados de toda la actividad de todo el país, de empresa. No puede haber un convenio colectivo de empresa o un acuerdo de empresa homologado si no participó el sindicato. El delegado. Si no lo pusimos en la comisión negociadora, no interesa. Al momento de homologarlo, yo le tengo que decir que venga el delegado y lo ratifique. ¿Sí? ¿Basta con la sola declaración de una de las partes o del sindicato diciendo no tenemos delegado? Basta. No debería bastar, pero basta, porque si no, no terminamos más. Entre que le armo la comisión negociadora, entre que cumplo con el cupo femenino, entre que cumplo con el delegado, la negociación se hace tan larga y se dilata tanto que se desgasta. Y vuelvo a decir, el ministerio promueve la negociación colectiva. Lo que le interesa al ministerio es terminar con un acuerdo o un convenio, no que sea un expediente de 400.000 fojas, bueno, hoy es electrónico, no nos interesa eso. Entonces basta con que el sindicato diga no tenemos delegado, basta. Si en algún momento aparece un delegado y la cosa se complica, se verá, pero generalmente no he conocido ningún caso. Hecha esta comisión negociadora, ¿para qué me sirve a mí? Para que cuando yo empiece las audiencias en el Ministerio de Trabajo, voy a saber quién se va a sentar en esa mesa de negociación. El funcionario que toma la audiencia va a tener ese acto administrativo que dice, por representación sindical va a venir Juan Pérez, Juan Gómez, por representación empresaria, tal. Entonces, cuando se sientan en la mesa de negociación del ministerio, tiene que comprobar, porque ese acto administrativo también tiene los números de documento, que sean esas personas.
¿Por qué es tan importante esto? Ustedes imagínense que se firma un convenio que no tenía la legitimidad para hacerlo. Ese convenio es nulo. Imagínense ustedes, si estamos hablando de un convenio de actividad nulo, donde ya se empezó a aplicar un aumento salarial, por decirlo de la forma más sencilla, imagínense el trastorno que es eso. O sea que somos bastante exhaustivos en el control de quién se sienta en esa mesa, si está en ese acto administrativo, y si está con su documento como corresponde, y si firma mucho más. ¿Sí? Entonces, el primer acto administrativo que tenemos es el de constitución de comisión negociadora, que me va a servir a mí para saber quién está legitimado en representación de cada una de las partes que va a firmar ese convenio para celebrar el convenio colectivo. Y ahí empieza la negociación, una audiencia 2, 3, como me preguntan en la facu, ¿cuántas, profe, las necesarias para que el convenio o el acuerdo esté? ¿Sí? Una vez que yo tengo el convenio colectivo de trabajo, se hace lo que se llama control de legalidad. ¿Qué es el control de legalidad? Es esto que les dije anteriormente, que el convenio no viole el orden público laboral. Para nosotros el orden público laboral es como base la ley de contrato de trabajo. Nosotros trabajamos con la ley de contrato de trabajo, la mía está muy viejita, muy marcada, muy subrayada, al lado. Entonces lo que yo hago, si es un primer convenio, me fijo si no está violando el tema de vacaciones, o si está bien la cláusula de jornada, o si está bien la cláusula de licencias, ¿sí? Ninguna cláusula puede ir por debajo de lo que diga la ley de contrato de trabajo. Ninguna cláusula. Si eso pasa, como les dije antes, nosotros observamos, les pedimos a las partes que se vuelvan a sentar y les decimos, en la cláusula cuarta, el acuerdo viola la ley, el artículo tal de la ley de contrato de trabajo. Nada es tan obvio como yo lo estoy diciendo. Ningún sindicato va a firmar, como puse el ejemplo anterior, una jornada de 14 horas. Muchas veces las cláusulas están redactadas en forma confusa, muchas veces no se entienden, por ejemplo, la descripción de categorías, o muchas veces los premios que se dan tampoco se entienden cómo. Y ustedes, como siempre le digo a las partes cuando tengo estas reuniones, ustedes imagínense, si no lo entiendo yo, que soy abogada hace 30 años en el ministerio, ¿cuánto lo va a poder entender el operario de la UOM? ¿Y a quién está dirigido el convenio? Al laburante, al trabajador que lo va a agarrar, si es que lo agarra, pero si lo agarrara estaría bueno, y va a decir, ah, bueno, mira, me van a dar un uniforme, ah, bueno, mi jornada va a ser esta, ah, tengo media horita para desayunar y después arranco a trabajar, ah, me van a pagar un presentismo, mira, después de un año me van a pagar antigüedad. O sea, tiene que ser un texto claro y bien comprensivo para quien lo va a leer, que son los trabajadores. Por lo menos eso es lo que le importa al Ministerio de Trabajo. Cuando nosotros observamos el convenio, suspendemos un plazo fundamental, que es 30 días que tiene el Ministerio de Trabajo para la homologación. ¿Sí? Se entiende que si en 30 días hábiles administrativos el Ministerio de Trabajo no lo homologa, aparece una figura que es la homologación tácita. Entonces, ¿qué dicen algunas de las partes? Ah, mira, pasaron 30 días y no se homologó. Quiere decir que está homologado tácitamente. Error, grave error. No hay homologación prácticamente tácita. Primero porque los abogados no se nos pasan los plazos, tenemos el almanaque al lado y vamos con todo. Pero suponiendo que esto pasara, lo que dice la ley es, ojo, para que haya una homologación tácita, ese convenio tiene que reunir todos los requisitos de fondo y de forma. ¿Qué quiere decir de fondo? Por lo pronto que no viole el orden público laboral. Porque imagínense ustedes que por el mero paso del tiempo, yo cuento 30 días hábiles administrativos y resulta que ese convenio tiene un montón de cláusulas violatorias del orden público laboral. Supongamos, no sé, vacaciones de una semana nada más, por decir una cosa muy burda, pero para que puedan verlo, no existe un sindicato que firme eso, pero digo para que lo puedan ver, o una jornada, como dije antes, de 14 horas. Entonces, como con el mero paso del tiempo, pasaron 30 días y está homologado, eso sale a aplicarse a los trabajadores, sería una locura. Entonces, lo que dice la ley es, para que haya homologación tácita tienen que darse los requisitos de fondo, que es esto que no viola el orden público laboral, o de forma. Esto que dijimos antes, que el que firme esté legitimado para hacerlo, porque se constituyó la comisión negociadora, porque está representado en forma correcta al sindicato o a la parte empresaria. Y se me pasó algo antes que me olvide. ¿Quiénes son los que designan esos miembros negociadores? Por el lado del sindicato, el secretario general.
o quien él designe con facultades para negociar colectivamente, pero generalmente es el secretario general. Y por el lado empresario, el presidente de la cámara, de la empresa o del grupo de empresas. Lo que siempre me preguntan en los cursos y demás es, en representación del sindicato, ¿puede ser cualquiera o tiene que ser la comisión directiva del sindicato, el secretario adjunto, el tesorero? Cualquiera. La ley no dice que tiene que ser miembro de la comisión directiva del sindicato para sentarse en la mesa de negociación. Generalmente lo son, pero también lo cierto es que si el secretario general tiene, no sé, un mediador que hizo un curso de coaching y le parece bárbaro que venga a negociar porque es un tipo que habla bárbaro y demás, pueden mencionarlo. La ley no dice que solo pueden ser miembros de la comisión directiva del sindicato. ¿Sí? Volviendo antes que me olvide a la homologación tácita entonces. No hay homologación tácita si no se cumplen los requisitos de fondo y de forma. ¿Sí? Les puedo contar un caso práctico de esto que pasó hace un par de años, chiquitito para que lo puedan ver. Estaba la Unión de Autores, ¿sí? Que son es un sindicato que protege a los trabajadores que hacen creaciones, autores. Resulta que vino a celebrar un convenio colectivo con la Cámara de Software. Yo no entiendo mucho de computación, pero parece ser que son aquellas empresas que crean programas. Cuando llega el ministerio a la asesoría, lo primero que hacemos, y ahí van a entender bien el procedimiento, también esto me sirve este ejemplo para que lo vean, es cotejar que el ámbito de aplicación personal y territorial del sindicato de autores coincida con el objeto de la Cámara de Autores. No se llamaba así, pero para que puedan verlo, ¿sí? Cuando nosotros agarramos el sindicato, a ver qué ámbito tiene, a quién representa. Representa trabajadores que crean, no se me acuerdo qué decía, y cuando agarramos el objeto social de la Cámara, no tenía nada que ver, no había coincidencia en la representación del sindicato con el objeto de la Cámara. Obviamente se observó, hicimos varias reuniones, no nos terminaba de cerrar. Por eso digo, los casos no son tan obvios, no es que el sindicato de mecánicos va a celebrar un convenio colectivo con McDonald's. Se dan estos casos así muy híbridos y que la línea es muy finita. Finalmente decidimos, como no acompañaron la documentación correspondiente, no homologarlo, pero sí mandarlo a la Secretaría de Trabajo, que estaba Noemí en ese momento, para que evaluara ella, con todo lo que habíamos juntado y demás, si le parecía que sí. Nosotros la asesoría decíamos que no, pero bueno, la última decisión, que es en definitiva que quien ella dictaba el acto administrativo, que era Noemí, la Secretaría de Trabajo, lo evaluara. Noemí hace un dictamen, o sus asesores, y dice, no, no me cierra, todavía no veo que haya coincidencia en la representación del sindicato con la Cámara, que vuelva a la asesoría. Quedó ahí, perdido en la andananza, no pasó más nada. Pasaron 2 años, cambia el gobierno, y el sindicato, ¿qué hace? Dice, ay, mira, homologación tácita. Pasaron más de 30 días hábiles administrativos y el ministerio no se expidió. Así que yo este convenio lo tengo por homologado tácitamente. Justo habían entrado un grupo de abogados nuevos, que no sabían todo esto que yo les estoy explicando, y lo que hicieron fue, es verdad, contaron, ya pasaron 2 años, con lo cual está perfecta la homologación tácita. Claro, empezó a llegar, imagínense ustedes, un convenio que había estado parado 2 años, la notificación a la Cámara y a su vez a las distintas empresas que tenía esa Cámara adherida, que tenían que pagar salarios actualizados, que tenían que aplicar un convenio nuevo. Por supuesto nos viene a ver el presidente de la Cámara y nos dice qué pasó. ¿Sí? Claro, yo dije, de la asesoría no salió, yo la verdad que yo lo había trabajado al expediente en su momento con la que era jefa en ese momento de asesoría y habíamos coincidido que no se podía homologar. Pero bueno, nos pasó esto, finalmente se filtró por un abogado que esto leyó la ley, contó y dijo voy para adelante. Hubo que hacer un dictamen rectificatorio, la verdad que el abogado nuevo la pasó muy mal, pobre, porque metió la pata y yo le explicaba, ¿sabes las veces que metí la pata yo cuando empecé? Ahora porque un poco más lo manejo, así que bueno, pero a esto voy. ¿Puede haber una homologación tácita porque pasó el tiempo? Si todavía no sabíamos si ese sindicato podía representar a los trabajadores, o tenía la facultad, de acuerdo a su personería gremial, podía y tenía la facultad en su personería gremial de representar a esos trabajadores. No estaba acreditado en el expediente. Entonces, ¿qué dijimos ahí? No se cumplieron los requisitos de fondo y de forma para hacer lugar a esa homologación tácita. Cuando les dije que nosotros observábamos el convenio y le decíamos a las partes, mira, esta cláusula no va, suspendemos este plazo. Lo primero que hacemos es decir, como el convenio no está bien, los 30 días no se cuentan. ¿Me siguen? Entonces suspendemos el plazo del artículo 6 y entonces así sabemos que ese plazo no está corriendo. Viviana. Sí.
¿Estoy jugada al tiempo? ¿Cómo estoy? Viviana, Sí. lo que pasa es que me parece válido explicar de lo que dice. El silencio de la administración se da por válido el acto. En la ley nuestra de negociación colectiva es al revés. Claro, Digamos. tal cual. El silencio no reconoce derechos. Exacto. Entonces, bueno, me imagino que ese debe haber sido el error de este colega joven, Sí, porque sí, justamente sí. se da la inversa. O una Sí, cuestión de tener que hacer el análisis de legalidad previo que vos decís antes claro. de expedirse. Claro, claro, por eso es tan importante a veces no solo quedarse con la ley, sino mirar un poco qué pasa en la práctica, ¿viste? Si vos agarrás la ley y contás, bueno, sí, fue una mala experiencia. De todas maneras, nada, yo también fui joven, yo también metí la pata, me fui llorando, todas esas cosas las hemos pasado cuando éramos jóvenes, y por suerte lo pudimos, porque vino el abogado de la Cámara a decirnos, ¿cómo me hacen una cosa así? Obviamente muy ofendido, ¿no? Pero bueno, tuvimos una reunión, nada, trabajo, digamos, uno concilia, le explicamos lo que había pasado, y obviamente nos comprometimos a volver para atrás. Por suerte Noemí no se enteró, quedó en la asesoría de Callao esto, y Noemí nunca se enteró, porque si no nos mataba. Pero lo pudimos solucionar. Pero bueno, fíjense cómo es importante al momento de aplicar la ley, la letra de la ley, y cómo en la práctica puede esto jugar en contra. Como dije antes, entonces tenemos 3 actos administrativos: constitución de comisión negociadora, homologación, que hacemos este control de legalidad, en donde hay 2 conceptos muy importantes que quiero que se lleven en estos últimos 10 minutos que me quedan. Primero, como les dije antes, es el efecto erga omnes, esto que un convenio se homologa y es obligatorio para las partes, no solamente es lo que lo celebraron, sino para las partes, a los trabajadores y a las personas que esas partes representan. Es obligatorio para toda la actividad, no importa si yo estoy afiliado al sindicato y no importa si yo estoy adherido como empresa a la Cámara. Una vez que un convenio está homologado, es ley para toda la actividad y publicado, ¿no? Una vez que está homologado, sí o sí ese convenio es obligatorio. Eso se llama efecto erga omnes. Y el segundo concepto que quiero que se lleven, que para mí también es muy importante, es la ultraactividad, que deben haber escuchado hablar mucho de esto. ¿Qué es la ultraactividad? Esto que los convenios están vigentes en el tiempo, aun cuando estén vencidos. Todos los convenios, porque el artículo 3 lo dice, tiene que tener en sus requisitos formales la vigencia. ¿Para qué sirve la vigencia? Para saber cuándo empieza y cuándo termina. Pero particularmente en este procedimiento existe lo que se llama el principio de ultraactividad. Quiere decir que los convenios aún vencidos se siguen aplicando en el tiempo. ¿Y por qué creen que es esto? Porque justamente si tanto costó celebrar un convenio que mejore las condiciones de trabajo en función de lo que decía la ley de contrato de trabajo, ustedes imagínense que se vence un convenio y todo eso cae. Entonces, la ultraactividad es un principio muy importante del derecho colectivo, fundamentalmente de la negociación colectiva. Habrán escuchado en la última reforma del gobierno de Macri que se quería sacar esta ultraactividad. Uno de los temas en la reforma laboral era la ultraactividad. Muchos empresarios dicen, sí, la verdad que estamos aplicando convenios del año 75 por esto de la ultraactividad, con cláusulas que no existen. Puede llegar a haber algún convenio que tenga alguna cláusula que hoy no se usa. Pero tienen que tener presente que si yo hago caer, supongamos el convenio de comercio hoy, con los adicionales que tiene y demás, cómo me siento en esta crisis fundamental, pero aun cuando no hubiera crisis, lo difícil que es volver a negociar esos derechos que ya adquirieron los trabajadores durante años. Por eso los sindicatos no van a renunciar a la ultraactividad por todos los derechos ganados durante todos los años de aplicación de ese convenio. Cuando se hizo esa reforma, se pretendía la reforma laboral sacando la ultraactividad, hubo mucha movida sindical para que eso no pase. Finalmente la reforma nunca salió, a mi criterio por suerte, y la ultraactividad se sigue aplicando. Es muy importante que entiendan esto, ¿por qué? Porque hay convenios del año 75, del año 88 que se siguen aplicando tal cual están. Tienen reformas constantes, pero el convenio, la base, la madre, la parte madre del convenio sigue estando vigente para toda la actividad. Y ya me quedan 5 minutos. El tercer acto es la registración. ¿Sí? Digo 5 minutos porque así podemos abrir a preguntas y demás.
La registración es el último acto administrativo de todo este procedimiento de negociación colectiva, en donde el ministerio registra el convenio o el acuerdo con un número. Ustedes van a ver que los convenios, supongamos, 130/75. 130 es el número que tocó correlativamente al registro. La barra, el número que viene después de la barra, indica el año en que se celebró el convenio. Y para diferenciarlos de los que son los convenios de empresa, si es un convenio de empresa, ustedes van a ver que tiene una E, entre comillas, para saber que ese convenio es de empresa nada más. Es muy importante saber si es de empresa o no, porque, ojo, si yo tengo un convenio de empresa, quiere decir que esa empresa salió del convenio de actividad. Supongamos, vamos a poner el ejemplo de Sancor. Sancor tiene su convenio del año 88 de la industria lechera, de toda la actividad, y es nacional. Resulta que Sancor, es un ejemplo hipotético esto, ¿sí? Dijo un día, yo quiero tener mi propio convenio. Sale del convenio de actividad y celebra un convenio autónomo de empresa. Ese convenio es el que se le va a aplicar a todo el trabajador que mañana empieza a trabajar en Sancor. ¿Se le va a aplicar en la actividad? Ya no. Ya no, porque el Sancor decide irse del convenio de actividad y armar su propio convenio de empresa. ¿Cuál es la función ahí del Ministerio de Trabajo? Lo que vimos antes, que ese convenio de empresa no afecte el convenio de actividad, no negocie cláusulas por debajo del convenio de actividad. Quiere decir que ese convenio de empresa es igual o mejor que el convenio de actividad de la industria lechera. ¿Me siguen? Yo hoy trabajo en Sancor. Me fijo y resulta que Sancor tiene su propio convenio de empresa. Y cuando lo leo, tengo presentismo, me dan un uniforme y un gorrito que dice Sancor, estoy inventando, entro a trabajar a las 8, me da un adicional por frasquitos de yogur, estoy contentísima, pero resulta que me voy de Sancor y voy para La Serenísima. Cuando voy a La Serenísima no tiene su propio convenio de empresa, con lo cual se va a regir por el convenio de actividad. Lo que a mí antes me venía bárbaro, que era un adicional por frasquitos de yogur, cuando voy a La Serenísima aplica su convenio de actividad y no está ese adicional. Por eso insisto, fíjense la importancia de lo que son los convenios colectivos, son ley. Todas las actividades, casi todas, las nuevas todavía no, pero la mayoría tienen sus convenios colectivos de trabajo. Si no es de actividad, es de empresa. El Ministerio de Trabajo, insisto, pregona la negociación de un convenio colectivo y pregona la negociación por actividad. Para nosotros es más importante un convenio de actividad por la fuerza que esto tiene que uno de empresa. Finalmente, como les dije, se termina este procedimiento con ese registro. Y después viene lo que se llama la publicación en el boletín oficial. ¿Para qué es la publicación en el boletín oficial? Porque se entiende que lo que está publicado en el boletín oficial es conocido por todos. La verdad que el boletín oficial lo leemos los abogados nada más, pero no importa, los contadores lo deben leer, y ahí es una manera de enterarte si realmente hay una nueva negociación de un determinado convenio o no, o sea, hay un nuevo acuerdo salarial. Supongamos el acuerdo salarial que salió en todos los medios de comercio ahora en agosto está publicado en el boletín oficial. Cualquiera que quiera leer el acuerdo, además de estar publicado en el boletín oficial, está publicado en la página del Ministerio de Trabajo. La página del Ministerio de Trabajo está totalmente actualizada hoy, con los aumentos salariales, los acuerdos salariales, los convenios, totalmente actualizada. Esa es mi perra que está ladrando, que voy a asesinar en 5 segundos, ¿sí? Bueno, nada, lo repasamos 5 minutos y abrimos a preguntas. Si quieren, lo contesto las que están acá. 3 actos administrativos: constitución de comisión negociadora, homologación y registro. Eso es lo que arma el procedimiento de la negociación colectiva, regulado en la ley 23.546. ¿Sí? ¿Quieren que conteste o alguien quiere preguntarme? O contesto lo de los costaditos. Fabi, decime vos. Me dijeron I45 y son I44, una genia, ¿eh? Sí, no sé, pregunta quien quiera. Sí, pregunta. Sí. Después me fijo lo de los costaditos a ver si les puedo contestar. O compañeras que... Sí, hacen unas preguntas. Pero contesto esta si quieren. Sí. Lo que pasa que, bueno, sí, dale. Hay imprecisiones. No entiendo la pregunta. El convenio especifica que después de 2 meses de periodo de prueba el trabajador debe pasar a planta permanente. ¿Esto es en el caso de ustedes, de AFIP, es esto? No es así. Por eso, son preguntas con imprecisiones. El convenio colectivo de trabajo nuestro tiene el 99,9%
de la gente, o 99,5% de los trabajadores están en planta. En el convenio está establecido que hasta un 2% de la planta pueden llegar a trabajar en calidad de contratados. Ah, Hoy hay alrededor de 100, 120, 130 contratados. sí, Un trabajador puede estar contratado un mes, 2 meses, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. De hecho, hay uno que lleva 14, 15 años contratado, o más, 18 creo que ya tiene. Acá, respecto a lo que no puede excederse, es el total del 2% de la planta, la cantidad de contratados. Hoy somos 22.000, así que 440 podrían ser contratados. contratados. Y la suerte particular de ese, bueno, después está que incorporó la planta, pero no está fuera de convenio ni está contratado. Por eso digo, Ah, entiendo, lo que se plantea. claro. La pregunta también es el tema de con una situación que se dio en informática, reformaron la estructura y al principio se plantearon determinadas funciones que no estaban en el convenio. Por cierto, Ah, ya pasaba antes, digamos, un par de funciones que no estaban en el convenio. Nosotros lo que hicimos es plantear una queja, pero una queja ante la empleadora, digamos, la FIP misma, y en una negociación se planteó, digamos, dos funciones con un ingreso salarial determinado, pero ya incorporado al convenio colectivo de trabajo. Entonces, lo que empezó como un origen, como algo fuera del convenio, hoy ya está en el convenio. hoy se introdujo, está en proceso de homologación en estos momentos. Ah, Estuve estos días el arduo y molesto. si me toca a mí, mira si me toca a mí. El proceso Mira, capaz que te toca. Bueno, el proceso de llevar adelante la homologación vía el TAD me traumó. no, a todos, vos quédate tranquilo que el TAG nos traumó a todos. En teoría ya está ahí. Este elemento está ahí el proceso de homologación. Sí. Esas dos funciones con una incorporación salarial no adicional propio ya fue acordado y nada. O sea que esto que me están preguntando, la respuesta sería, ya está, digamos, regulado con la nueva negociación que se hizo ahora para incorporarlo dentro del ministerio, ya está acordado, porque está bueno lo que decís, ya está acordado por las dos partes, es solamente que el ministerio intervenga para homologar. Claro. Será el artículo 108 bis del convenio, claro. Que ahora está en proceso de homologación, y apenas, supongo la semana que viene, ya lo actualizaremos nuestro convenio que está en la página con... Claro. Bueno, a mí me sirve un poco esta pregunta también para que ustedes sepan cómo funciona cuando hay un convenio y se modifica algo. Lo que hacemos es preservar el número, salvo que alguna de las partes nos diga cambiarlo, pero en general es todo lo contrario. Nos dicen manteneros el número porque generalmente los trabajadores conocen su convenio por el número. Entonces, lo que hacemos con estos acuerdos modificatorios parcialmente el convenio original, lo vamos guardando en el legajo. Hoy está todo sistematizado, pero en el legajo, digamos, del convenio colectivo. Toda la historia del convenio colectivo está guardada como, digamos, hoy virtual, pero en la misma carpeta. Si yo entro al convenio del año 88, vamos a ver todos los acuerdos salariales. Y en la homologación, cuando homologamos, en uno de los artículos de la parte resolutiva se pone, una vez notificado, debe guardarse el presente acuerdo conjuntamente con el legajo del convenio original, digamos, porque la idea justamente es concentrar en ese convenio las distintas modificaciones que se fueron haciendo en el tiempo. ¿Sí? Bien. Yo quisiera hacerte que denuncia de una de las partes que firmó el convenio con la ultraactividad, para que nos cuentes. No te escuché, pero se me cortó la primera parte, Fabiana. A ver, ¿ahí me escuchás? Ahí perfecto, sí. ¿Me escuchás? Sí, ahí sí. Bueno, ¿qué pasa frente a la ultraactividad si una de las partes signatarias del convenio, o sea que firmaron el convenio, hace denuncia de ese convenio vencido y solo vigente por ultraactividad? Bien, pasa lo siguiente. La ultraactividad, en principio, lo que dice la ley es no se puede renunciar, salvo que haya acuerdo de partes.
¿Dónde se podría decir que se renuncia a la ultraactividad? Con los acuerdos salariales que vemos que corren hoy por hoy tras la inflación. Generalmente las actas dicen nos vamos a sentar a negociar nuevamente 3 meses antes de fin de año, ¿sí? La ultraactividad no es un derecho que pueda negociarse. Sí, las partes pueden renunciar a él si las dos partes lo quieren. Yo, en mi experiencia de 30 años, no he visto jamás ninguna parte que haya dicho yo no quiero que, por lo menos yo, quizás hay y no me enteré, no quiero la ultraactividad. Es muy raro que un sindicato diga, terminada la vigencia del convenio, cerramos el convenio acá, lo archivamos y volvemos todo a foja cero. La verdad no lo he visto nunca. Es muy raro que un sindicato acepte firmar un acuerdo o un convenio renunciando a la ultraactividad. ¿La ley lo permite? Sí, si hay acuerdo de partes, te dice que sí. Donde a veces se puede decir que hay una renuncia medio tácita de la ultraactividad, cuando las partes dicen nos comprometemos 6 meses antes, podría llamarse eso un poco renuncia a la ultraactividad, pero lo que es la renuncia de decir, terminado un convenio colectivo de trabajo, su vigencia, supongamos, el 31 de diciembre de 2021, nosotros, sindicato y cámara o empresa, renunciamos a la ultraactividad, yo no lo he visto nunca. Es muy raro que un sindicato haga eso, ¿sí? Es muy raro. ¿Eso me querías preguntar, Fabi? ¿Te entendí bien? Sí, sí, María, que se mantiene. En realidad, Claro. seguramente los sindicatos no, pero bueno, depende del momento político, a veces a las cámaras empresarias les Sí, sí. Esto es una conviene, lo lucha denuncian, interna. el Sí, sindicato sí. continúa vigente Pero una cosa es que lo hasta que denuncien. ambas partes desean modificarlo. Pero una cosa es que lo denuncien, denunciar quiere decir venimos a renovarlo o queremos renovarlo. Generalmente la parte empresaria todo el tiempo dice queremos renovarlo, queremos cambiarlo, se nos hace difícil de obtener este convenio que negociamos hace 5 años. Denunciar es eso, es decir, sentémonos de nuevo y renegociémoslo. ¿Sí? Pero de ahí a renunciar a la ultraactividad, en esa denuncia después va a salir un acuerdo. Seguramente va a haber cláusulas que se modifiquen, por eso si una de las partes. Ojo, es una negociación, es como pasa con el matrimonio, ¿no es cierto? Con los hijos, no podés tironear mucho. Si una de las partes está diciendo no lo puedo aplicar, el sindicato tendrá que ver si cuánto de cierto hay ahí y sentarse en una mesa de negociación y abrir el juego a ver qué está pasando. Al sindicato tampoco le sirve decir no quiero nada, no quiero nada. Ojo, porque yo les expliqué al principio que hay obligación de sentarse en la mesa. ¿Se acuerdan que yo les dije tiene obligación de contestar? Hay un principio que se llama principio de buena fe. Yo tengo que ir a las audiencias, yo tengo que ir con mandato suficiente que me represente, yo tengo que brindar información si alguna de las partes me la piden, y yo tengo que sentarme en una mesa y tratar de llegar a un acuerdo, ¿sí? La ley no dice firmar lo que no me gusta, la ley dice intentar acordar, ¿sí? Lograr alcanzar un acuerdo. No quiere decir esto que si a mí no me gusta como sindicato lo que estamos negociando, por más que yo haya ido a 25 audiencias, no lo voy a firmar. Hay muchas denuncias en la justicia de prácticas desleales mal hechas. Muchas empresas han dicho, mira, el sindicato vino 5 veces y no quiere firmar. Eso no es violar el principio de buena fe, eso no es una práctica desleal. Práctica desleal es, no voy a las audiencias, no mando a quien tiene mandato suficiente para tomar decisiones, y no quiero acordar, cada vez que yo digo blanco, el sindicato o la empresa dice no, no me interesa, no me interesa. Eso es lo del principio de buena fe, ¿sí? El principio de buena fe claramente dice intentar llegar a un acuerdo, pero no dice firmarlo. Si no me gusta, no lo firmo, y ahí no violo ningún principio de buena fe, ahí no hay ninguna práctica desleal. ¿Sí? Por eso, volviendo a lo que me preguntaste, denunciar el convenio para que se modifique, porque la parte empresarial es muy pesado hoy ese convenio que se negoció antes, el sindicato, una vez recibida la notificación que yo les expliqué al principio, tiene el deber de sentarse en esa mesa, tiene el deber de participar, tiene el deber de hacer, digamos, una contraoferta, por decirlo así. Te presento un proyecto, te hago otro proyecto en función de lo que vos negociar. La negociación dinámica, eso es obligatorio, eso habla de la obligación de negociar de buena fe. Si de esa negociación no sale un acuerdo satisfactorio para las dos, no se firma y se terminó. Y ahí no hay violación del principio de buena fe. Pero es cierto lo que dice Fabiana, siempre son las empresas, de hecho yo he participado de varios congresos en donde me he peleado bastante, en donde una vez dijo un abogado conocido, los sindicatos están sentados sobre la ultraactividad.
Y sí, con lo que costó ganar determinados derechos, imagínense que hoy los sindicatos no van a renunciar, mucho menos con la crisis en la que estamos hoy, pero no importa, la Argentina siempre está en crisis, con lo cual los sindicatos nunca van a renegociar sus convenios hermosos y maravillosos que han logrado con un montón de beneficios hoy para los trabajadores. Es muy raro, es muy raro. Quizás haya una renovación de convenios de empresas, son más chiquitos, y la dinámica misma empresarial lleva a actualizarlo, pero los de actividad, yo lo dudo. Yo lo dudo. ¿Cómo puede afectar la nueva ley de teletrabajo en el convenio? Dice que es un piso en cuanto a derecho, como es la ley. Sí, claro, la ley de teletrabajo hoy es un piso. Hoy, cuando empiecen a llegar los convenios colectivos de trabajo o las modificaciones a convenios ya suscriptos con la ley de teletrabajo, yo voy a tener que agarrar la ley de teletrabajo y ver que ese convenio no esté por debajo de lo que dice la ley. Sí, sí, eso es el orden público laboral. Todo el andamiaje legal que hace a que ese convenio no viole ese orden público laboral. Está muy buena la pregunta, hoy sumaríamos, además de la ley de contrato de trabajo, la ley de teletrabajo. Cualquier convenio o acuerdo que ande dando vuelta y que me llegue, que diga, a partir de ahora en esta empresa vamos a regular el teletrabajo así, lo primero que voy a hacer es agarrar la ley de teletrabajo que funciona y forma parte del orden público laboral y voy a ver que no lo viole. Si no está mejor o igual que lo que dice la ley de contrato de trabajo ese acuerdo, tengo que decir, señores, siéntense de nuevo. En los dictámenes generalmente nosotros explicamos que está mal, porque es la manera que ellos entiendan también los agentes negociales, los firmantes, que no funcionó o que no es claro. Acá en la ley de teletrabajo se viola el artículo 4 que dice tal, y ustedes están poniendo tal cosa. Reformúlelo en función de lo que dice la ley de teletrabajo, ¿sí? Más o menos eso. A ver, ¿qué más? No, la reglamentación de la ley de teletrabajo tuvo bastantes cuestionamientos porque no es muy clara y se excedió en algún artículo en la reglamentación, sí, pero hoy es la que está vigente y con esa es la que tenemos que trabajar, digamos, no hay manera. No, hoy es esa, ¿sí? Así que, nada. ¿Alguna otra pregunta? Ahí, Sergio, un compañero te está Sí. preguntando si la ultraactividad resulta Uy, se te colectivos apagó. de pequeñas. ¿Cómo? Sí, Fabi, si la ultraactividad es aplicable a los convenios de pequeñas y medianas empresas. Sí, por supuesto, es un principio, por eso lo repetí tanto, general para todos los convenios colectivos de trabajo. La ley de pequeña empresa nunca tocó la ultraactividad, tocó otras cosas, pero no la ultraactividad, ¿sí? Pero el convenio puede incorporar mejoras que no estén porque justamente es un piso, no un techo. Sí, claro, la idea del convenio colectivo, la función de un convenio es mejorar lo que ya está. Un convenio colectivo, bueno, ha pasado de que hemos visto que han copiado y pegado la ley de contrato de trabajo, la verdad no sirve para nada eso, porque la idea, claro, sirve para el abogado que dijo te cobro tanto hacer el convenio y ya está, pero hemos visto eso, pero la idea no, la función del convenio justamente no es esa, la función del convenio es mejorar las condiciones de trabajo y el piso es la ley, no sirve ese convenio, pero bueno, ha pasado y lo hemos visto, que es exactamente igual al texto de la ley de contrato de trabajo. Es el abogado bicho que dijo, te hago este trabajo y listo. Pero bueno, eso no se puede observar, ¿entienden? Porque no está por debajo de la ley, nada, me pareció una payasada, pero bueno, nada, se tiene que homologar porque la realidad es que no viola el orden público laboral, con lo cual estaba bien, no hay manera. ¿Alguna otra preguntita? No los veo yo, te veo a vos, Fabi, en primer plano, pero a los chicos no los veo. Ah, No sé bueno. vos guíame porque si alguien quiere hacer otra pregunta o algo, me dicen, ¿sí? Igual los vas a escuchar. ¿Hay alguna otra pregunta? Acá Algo te que están agradeciendo. sí, ahí veo, sí. Bueno, me alegro que les haya gustado. En el chat. Veo, sí, veo. Bueno, si no tenemos más preguntas, la verdad que ha sido muy clara tu exposición, tu Bueno, charla, Viviana. me alegro que les haya servido, eso es la idea, ¿viste? Sobre todo porque han quedado claros los fundamentos de lo que es la negociación colectiva, que nosotros aplicamos la 14250, no la ley de empleo público, así que para nosotros eso es primordial. Y nada más que, bueno, agradecerte tu presencia. Gracias, Fabi. No la mates a la perrita, pobrecita. Un placer, la verdad. Y quedamos desde ya
en comunicación contigo y bueno, muchísimas gracias. Bueno, nos gracias a estamos ustedes, viendo, gracias entonces. a todos. La verdad que las preguntas fueron muy interesantes. A mí me encantan las clases participativas. Vieron que me quejé al principio de los alumnos que se me duermen. Me parece que es mucho más rico cuando uno comparte una experiencia o lo que sabe y lo puede transmitir y del otro lado se recepta y hay un debate. Me encanta todo eso. Así que bueno, muchísimas gracias por haberme prestado atención. Gracias, Fabi, por haberme convocado y me alegro que les haya servido. ¿Sí? Gracias a vos, Viviana. Nos Bueno, estamos viendo, cariños. gracias. Un beso enorme para Un todos. Gracias. beso. Adiós. Gracias.